De YouTube. Ahí me encuentran. ¿Cómo están todos ustedes? Juan Guillermo Guerrero Méndez YouTube. Ahí me encuentran. Recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Vamos a seguir hablando de ese origen. Ya tuvimos un segmento de unas teorías de origen de la vida. Posteriormente hubo otra charla, otra audioconferencia sobre cómo es que los hidrocarburos llegan a la Tierra o cómo se empiezan a formar, y también pues se determina ahí o se concluye que cuando caen meteoritos traen unos hidrocarburos también, y hay unos elementos que combinan con la misma Tierra y surgen otras reacciones químicas. Y en este tercer segmento pues vamos a hablar del origen de las proteínas primitivas, y todo eso pues son teorías, y si es verdad pues qué chévere, porque en fin de cuentas pues el tiempo, en la medida en que uno aprende mucho y se devela el conocimiento, pues se encuentra uno una falsedad, una verdad, o encuentra algo para reformar. Entonces pues podríamos decir de ese origen de las proteínas primitivas que a principios del siglo XIX, si el 2021 no, 19, pues existía la falsa idea de que las complejas sustancias orgánicas que integraron los animales y las plantas, los azúcares, las proteínas, las grasas y entre otras, listado grande, pues solo podían obtenerse de los seres vivos, pero que era completamente imposible crearlas por vía artificial. Y se consideraba pues completamente imposible sintetizar esas sustancias en el laboratorio, pues se creía que solo podían originarse en los organismos vivos, pues con el mismo concurso de una fuerza especial, a la que se daba el nombre de fuerza vital. Pero los numerosos trabajos realizados en los siglos XIX y XX por muchos investigadores dedicados a la química orgánica echan por tierra ese prejuicio. Y hoy día, pues utilizando los hidrocarburos y sus derivados más simples como material básico, podemos obtener por vía química sustancias tan típicas de los organismos como son los diversos azúcares y grasas, numerosos pigmentos vegetales como la alizarina y el índigo, sustancias que dan color a las flores y a los frutos, o aquellos de los que depende su sabor y aroma. Los diferentes terpenos, las sustancias curtientes, los alcaloides, el caucho, y pues últimamente se ha logrado sintetizar incluso cuerpos tan complejos y de tan extraordinaria actividad biológica como las vitaminas, los antibióticos y algunas hormonas. Vemos pues que la fuerza vital ha sido totalmente desalojada del cuerpo científico, quedando plenamente demostrado que todas las sustancias que entran a formar parte de los animales y de los vegetales, pues pueden ser en principio obtenidas también fuera de los organismos vivos, independientemente de la vida. Entonces, pues bien es verdad que en nuestro planeta no observamos la formación de sustancias orgánicas en condiciones naturales, más que en los organismos vivos.
pero esto solo es propio del actual periodo de evolución de la materia en la Tierra. Como hemos visto en una de las dos partes antes, las sustancias orgánicas más simples, que son los hidrocarburos, y sus derivados más inmediatos, pues se forman en los cuerpos celestes que nos rodean sin ninguna relación con la vida, y en unas condiciones pues que concluyen por completo la posibilidad de que en ellos haya vida. También en nuestro planeta pues esas sustancias se formaron originalmente a consecuencia de esas reacciones que tuvieron lugar entre las sustancias inorgánicas mucho antes de aparecer la vida. Los hidrocarburos y sus derivados más simples encierran gigantescas posibilidades químicas y ellos precisamente empiezan a constituir el material básico utilizado por los químicos modernos para obtener en sus laboratorios las diversas sustancias orgánicas que se encuentran en los organismos vivos y de las que hemos hablado más arriba. Se creía que las sustancias eran creadas por un ser vivo y que hoy en día no podíamos sacarlas sino de ellos. Y ya se ha comprobado que sintéticamente pues se sacan sustancias que hay en nosotros, sintéticamente. Entonces merece señalarse el hecho de que los químicos utilizados para sus trabajos de síntesis reacciones distintas a las que uno observa en los seres vivos, para obligar a las sustancias orgánicas a reaccionar entre ellas con rapidez y en la forma necesaria, pues los químicos recurren con frecuencia a la acción de ácidos y alquilis fuertes, a elevadas temperaturas y a grandes presiones y a otros muchos recursos análogos. Los químicos disponen de una enorme variedad de procedimientos que les permiten efectuar las reacciones más diversas. Entonces, todos esos organismos vivos en condiciones naturales, la síntesis de las distintas sustancias orgánicas se realizan de un modo completamente distinto. Aquí no existen las sustancias de fuerte acción ni las elevadas temperaturas del arsenal de los químicos. La reacción del medio es siempre aproximadamente neutra y sin embargo en los mismos organismos vivos se producen pues en gran número de cuerpos químicos de la naturaleza más diversa y en ocasiones sumamente complejos. Esta misma variedad de sustancias producidas por los organismos animales y vegetales era lo que hacía creer a los investigadores de otros tiempos que en la célula viva tenían lugar numerosísimas reacciones de los tipos más diversos, y sin embargo un estudio más detallado nos muestra que en realidad no es así. A pesar de la sorprendente cantidad de sustancias que integran los organismos vivos, pues no cabe duda de que todas ellas se formaron mediante reacciones relativamente sencillas y bastante semejantes. Las transformaciones químicas experimentadas por las sustancias orgánicas de la célula viva, pues tienen por base tres tipos de reacciones de carácter fundamental. La primera, pues sería la condensación, es decir, el alargamiento de la cadena de átomos de carbono. Y el proceso inverso, que es la ruptura de los enlaces entre los dos átomos de carbono. En segundo lugar, pues la polimerización y combinación de dos moléculas orgánicas mediante un puente de oxígeno o nitrógeno. Y el proceso inverso o hidrólisis. Y tercer punto como final, pues la oxidación y ligada a ellas la reducción, que es esa reacción de óxido reducido. Pues además en la célula viva son muy frecuentes reacciones mediante las cuales el ácido fosfórico, el nitrógeno amínico, el metilo y otros grupos químicos pues pasan de una molécula a otra. Todos los procesos químicos que se efectúan en el organismo vivo, todas esas transformaciones de la sustancia que conducen a la formación de cuerpos muy diversos, pues pueden en última instancia reducirse a estas reacciones sencillas o a una suma de ellas. El estudio ¿cómo decir? Bueno, de las sustancias químicas de la respiración, de la fermentación, de la asimilación, de la síntesis y de la desintegración de las diversas sustancias
están demostrando que todos esos fenómenos se basan en largas cadenas de transformaciones químicas, cuya distancia y cuyos distintos eslabones pues están representados por las reacciones que acabamos de enumerar. Todo consiste únicamente en el orden de que se suceden las reacciones de distinto tipo. Y si la primera reacción es, pongamos por caso, de condensación, y a ella pues sigue el proceso de oxidación, y luego otra condensación, pero resulta un cuerpo químico, un producto de la transformación. Por el contrario, si a la condensación sigue una polimerización y a esta una oxidación o a una reducción, resulta otra sustancia. Son trabalenguas químicos. Y esos químicos pues conocían desde hace mucho, esos señores que hacían esas reacciones químicas pues conocían desde hace mucho numerosas síntesis producidas por esta reacción, al guardar simplemente durante más o menos tiempo soluciones acuosas de diversas sustancias orgánicas. Y en estos casos, pues las sencillas y pequeñas moléculas de los hidrocarburos y de sus derivados, pues constituían por un número reducido de átomos y se combinan entre ellas por los más diversos procedimientos, formando así moléculas más grandes y de estructura más compleja. En 1881, siglo XIX, nuestro eminente compatriota, digo compatriota porque de todas maneras somos compadres, porque estoy de acuerdo en muchas cosas de lo que él hace e hizo. Butlerov demostró ya que si se disuelve formalina, cuya molécula la está formando o está formada por un átomo de carbono, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno en agua de cal, y se guarda esa solución en un lugar templado, al cabo de cierto tiempo pues se observa que la solución adquiere sabor dulce. Posteriormente se comprobó que en esas condiciones 6 moléculas en formalina se combinan entre ellas para formar una molécula de azúcar más grande y de estructura más complicada. Entonces podríamos decir que todas esas sustancias orgánicas simples, como eran las aguas del océano primitivo, las reacciones no se producían en determinada sucesión, no seguían ningún orden, más bien tenían un carácter desordenado y caótico. Pero las sustancias orgánicas podían sufrir a la vez diversas transformaciones químicas, seguir diversos caminos químicos, así naturalmente, ¿no? Dando origen a ¿qué? A múltiples y diversos productos. Pero desde el primer momento se pone de manifiesto determinada tendencia general a la síntesis de sustancias cada vez más complejas y de peso molecular más y más elevado. De aquí que en las aguas tibias del océano primitivo de la Tierra pues surgen sustancias orgánicas de elevado peso molecular, semejantes a las que hallamos ahora en los animales y en los vegetales. Al estudiar la formación de las distintas sustancias orgánicas complejas en la capa acuosa de la Tierra, en el mar, pues debemos más bien prestar muy especial atención a la formación de las sustancias proteínicas en esas condiciones. Y las proteínas desempeñan un papel de extraordinaria importancia y un papel verdaderamente decisivo en la formación de la sustancia viva. Por ejemplo, por lo menos el protoplasma, sustrato material de la construcción del cuerpo de los animales y de las plantas y de los microbios, siempre contienen una cantidad considerable de proteínas. Engels pues había indicado ya que siempre que nos encontramos con la vida, pues la hemos ligado a algún cuerpo albuminoso o proteínico. Y siempre que nos encontramos con algún cuerpo albuminoide, pues que no esté en esa descomposición, pues hallamos sin excepción fenómenos de vida. Estas palabras de Engels pues hallaron plena confirmación en los trabajos de los investigadores modernos y se ha demostrado que las proteínas no son, como se creía antes, simples materiales pasivos de la estructura del protoplasma, sino que participan directa y activamente en el recambio de sustancias y otros fenómenos de la vida. Entonces, por consiguiente, pues el origen de las proteínas
constituyen un importantísimo eslabón del proceso evolutivo, seguido por la materia, y de este proceso que ha dado origen a los seres vivos, porque la proteína da vida, alimenta, sostiene, da energía. Entonces, a finales del siglo pasado y comienzos a finales del siglo antepasado y comienzos del 19, espera a ver si es, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando la química de las proteínas aún estaban poco desarrolladas, pues algunos hombres de ciencia suponían que las proteínas encerraban un principio misterioso especial, unas agrupaciones atómicas especiales, que eran las portadoras de la vida. Desde ese punto de vista, pues el origen primitivo de las proteínas parecía enigmático y hasta se consideraba poco probable que tal origen pues hubiese tenido lugar. Ahora bien, si examinamos este problema desde el punto de vista de las ideas actuales acerca de la naturaleza química de la molécula proteínica, pues todo él adquiere un aspecto completamente distinto. Haciendo un breve resumen de los adelantos logrados últimamente por la química de las proteínas. Y debemos destacar ante todo la circunstancia de que en la actualidad conocemos bastante bien las distintas partes o los ladrillos, pudiéramos decir, que integran la molécula de cualquier proteína. Y esos ladrillos pues son aminoácidos, sustancias bien conocidas por los mismos químicos. En la molécula proteínica, pues los aminoácidos están unidos entre sí por enlaces químicos especiales, formando una larga cadena. Y el número de moléculas de aminoácidos que forman esta cadena varía según las distintas proteínas, y de algunos centenares o varios miles. De aquí que esta cadena suele ser muy larga, y en la mayoría de los casos la cadena aparece enrollada formando un complicado ovillo, cuya estructura sigue, a pesar de todo, un determinado orden. Y este ovillo es lo que en realidad constituye la molécula proteínica. Entonces es de vital importancia el hecho de que cada sustancia proteínica está formada por muy diversos aminoácidos. Podemos decir que en la molécula proteínica la integran ladrillos de distintas clases. Y en la actualidad conocemos cerca de 30 aminoácidos distintos que entran en la constitución de las proteínas naturales. Y sé que son más de 30. Algunas proteínas contienen en su molécula todos los aminoácidos conocidos. Otras, en cambio, son menos ricas en aminoácidos. Y las propiedades químicas y físicas de cualquiera de las proteínas conocidas dependen cordialmente de los aminoácidos de que está compuesta. Sin embargo, pues debemos tener también presente que las moléculas de aminoácidos que forman la cadena proteínica no están unidas entre sí de cualquier modo, al azar, sino en un orden riguroso propio y exclusivo de esa proteína, su sistema. Por eso las propiedades físicas y químicas de cualquier proteína, pues su capacidad de reaccionar químicamente con otras sustancias, su solubilidad en el agua y entre otras cosas, pues no solo dependen del número y de la diversidad de los aminoácidos que están componiendo esa molécula, sino también del orden en que estos aminoácidos están ensartados uno tras otro en la cadena proteínica. Entonces, en esa extraordinaria variedad de proteínas reside precisamente la dificultad de obtenerlas por vía artificial en nuestros laboratorios. Hoy en día ya podemos obtener fácilmente cualquier aminoácido a partir de los hidrocarburos y el amoníaco. Pero tampoco ofrece para nosotros grandes dificultades la unión de estos aminoácidos para formar largas cadenas, semejantes a las que constituyen la base de las moléculas proteínicas, obtenidas así sustancias realmente parecidas a las proteínas, sustancias proteínicas o proteinoides. Pero esto no basta para reproducir artificialmente cualquiera de las proteínas naturales que no son conocidas, como pongamos por caso la albumina de nuestra sangre o la de la semilla de guisante. Para ello es preciso unir a una cadena centenares, miles de aminoácidos distintos y además en un orden muy determinado, precisamente y en el orden en que se halla
en esta proteína concreta. Es lo que hay que hacer es, esas cadenas tienen que ser iguales y perfectas para uno poder sacar esa proteína. Si tomamos una cadena compuesta únicamente de 50 eslabones, pues con la particularidad de que estos eslabones son de 20 tipos diferentes, al combinarlos de distintas formas, pues podemos obtener una enorme variedad de cadenas. Se ha calculado que el número de estas cadenas diferentes en las distintas disposiciones de sus eslabones, pues puede expresarse por la unidad seguida de 48 ceros. 48 ceros. Es decir, por una cifra que se puede obtener si multiplicamos 1.000.000 por 1.000.000. Y el resultado otra vez en 1.000.000. Y así hasta 7 veces. Entonces, si se toma ese número de moléculas de proteínas y se forman, o uno forma ese cordón de un dedo de grueso, pues podríamos extenderlo a través de todo nuestro sistema solar, de un extremo a otro, en la Vía Láctea. Sin embargo, entonces, de todo lo que se ha dicho y continuando, pues únicamente podremos producir esa poesía si conocemos la disposición de las letras y de las palabras en ella, como ejemplo de las proteínas. Y sin embargo, lo que nos interesa no es reconocer en principio la posibilidad de sintetizar las proteínas o las sustancias proteinoides. Pues para nosotros lo importante es tener una idea concreta de cómo han surgido por vía natural estas sustancias orgánicas, las más complejas de todas en las condiciones que en cierta época se dieron en la superficie de nuestro planeta. Y aún no hace mucho era imposible dar a esta pregunta una respuesta con base experimental. Pero en la primavera del 1953, en un experimento hecho con este fin, de una mezcla de metano, amoníaco, vapor de agua, hidrógeno, se obtuvo varios aminoácidos, pues en unas condiciones que reproducían muy aproximadamente las que existieron en la atmósfera de la Tierra en su juventud. Mayores dificultades ofrece la unión de estos aminoácidos para formar esas moléculas de sustancias proteinoides. Y las dificultades están ligadas a que en condiciones naturales, ante la síntesis de estas sustancias, se alza una gran barrera energética. Y para lograr la unión de las moléculas de aminoácidos y formar polipéptidos, pues se requiere un gran gasto de energía, unas 3.000 calorías. Y en la síntesis de laboratorio, pues esta dificultad puede obviarse por procedimiento. Pero con la simple conservación de soluciones acuosas de aminoácidos, esa reacción no se produce, a diferencia de lo que ocurre en el caso citado en la formalina y el azúcar. No obstante, pues en los últimos años se ha logrado en este sentido resultados atentadores, porque a uno lo tentan a hacer esos experimentos, pero se hace en laboratorio. Y ante todo, pues se ha podido demostrar que cuando se seleccionan acertadamente los aminoácidos, la energía necesaria para la síntesis puede reducirse considerablemente y en algunos casos es posible recuperarla mediante determinadas reacciones concomitantes. Y para nosotros pues ofrecen especial interés los experimentos efectuados recientemente, por lo menos el Leningrado por el profesor Bester. Digo recientemente, es en el siglo pasado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el gasto de energía necesario para lograr la formación de polipéptidos a partir de una solución acuosa de aminoácidos, pues puede ser compensado por el consumo de la energía liberada mediante la acción de la presión exterior. Bresler pues realizó la síntesis bajo presiones de varios miles de atmósferas y operando en estas condiciones pues con aminoácidos y otros productos de la desintegración proteínica, logra sintetizar cuerpos proteinoides de elevado peso molecular, en los que distintos aminoácidos aparecen unidos entre sí, formando polipéptidos. Y estos experimentos demuestran la plena posibilidad de sintetizar proteínas o sustancias proteinoides con el curso de las elevadas presiones que pueden darse fácilmente en condiciones naturales en la Tierra, como ocurre en las grandes profundidades de los océanos. Entonces, por consiguiente, la química moderna de las proteínas nos lleva al convencimiento de que en una época
remota de la Tierra, en su capa acuosa donde hay agua, pues pudieron y debieron formarse sustancias proteinoides. Naturalmente, pues estas proteínas primitivas no podían ser exactamente iguales a ninguna de las proteínas que existen en la actualidad, pero se asemejaban a las proteínas que conocemos. Y en sus moléculas, pues los aminoácidos estaban unidos por los mismos enlaces que en las proteínas actuales. La única diferencia consistía en que la disposición de los aminoácidos en las cadenas proteínicas era distinta y menos ordenada. Pero estas proteínas primitivas ya tenían a semejanza de las actuales unas moléculas gigantescas y enormes posibilidades químicas. Ahí donde fueron precisamente esas posibilidades las que determinaron el papel excepcional de importancia en su desempeño por las proteínas en el mismo desarrollo ulterior de la materia orgánica. Entonces el átomo de carbono de la atmósfera estelar no era aún una sustancia orgánica, pero su extraordinaria aptitud para combinarse con el hidrógeno, el mismo oxígeno y el nitrógeno, pues llevaba la implícita la posibilidad en determinadas condiciones de existencia de dar origen a la formación de sustancias orgánicas. Y lo mismo ocurrió con las proteínas primitivas, pues sus propiedades excepcionales encerraban muchas posibilidades que habrían de conducir forzosamente en determinadas condiciones del desarrollo de la materia a la formación de seres vivos. Así pues ese proceso de desarrollo de nuestro planeta, en las aguas de su océano primitivo, pues debieron formarse numerosos cuerpos proteinoides y otras sustancias orgánicas complejas, análogas a las que en la actualidad pues integran los seres vivos. Ahora bien, como es natural, se trataban únicamente de materiales de construcción y no eran, valga la expresión, más que ladrillos o cemento, con los que se podría construir el edificio. Pero el edificio como tal no existía aún. Las sustancias orgánicas se encontraban simplemente disueltas en las aguas del océano, con sus moléculas, dispersas en ellas sin orden ni concierto. Faltaba aún la estructura, la organización que distingue a todos los seres humanos. Seres vivos, pues bueno, ahí estamos nosotros también. Pero sí, el proceso de la vida ha sido desde esas sustancias simples a esas sustancias complejas. Y ya, pues, las últimas teorías es que el peldaño para nosotros seguir ya la conciencia, pero eso sería otro tema. Entonces, terminando este segmento que continuará en otras 5 partes, recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube, me buscan allá y seleccionan el tema y lo estudian. Y ahí hay otros conocedores de todo lo que los grandes autores nos han regalado para nosotros continuar, quizá investigando o por lo menos salir un poquito de nuestra ignorancia. Muchas gracias.